¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su segunda sesión de lo que es apreciación del arte. Les dejé una actividad pasada, yo luego la voy a estar revisando, pero el día de hoy lo que vamos a estar tratando es algo que se llama la composición. Ahorita voy a dar la explicación. Vamos a hacer luego un mural, pero la composición va a ser el factor importante de este mural. Sin embargo, la composición lo tiene toda forma de arte. Independientemente de que nosotros nos enfoquemos en un mural o luego en la fotografía, en estas formas de arte se tiene composición. Si viéramos escultura, si viéramos música, todo tiene composición, solo que por lógica sería diferente. ¿Qué es lo que se toma a consideración como la composición? Prácticamente es todo lo que compone a nuestra obra de arte, que va desde los materiales y va hasta el mensaje o los simbolismos que se quieran plasmar. Es absolutamente todo lo que vaya a tener compuesto, por así decirlo, todo lo que va a componer o con lo que va a conformar nuestra obra de arte. De ahí viene la palabra composición. Les digo, puede ser los materiales, puede ser las pinturas, pueden ser los pigmentos, los pinceles, las reglas, o las figuras geométricas que se utilicen, la corriente artística que se esté siguiendo, lo que viene siendo también, como ya les dije, los mensajes, las técnicas, absolutamente todo esto en su conjunto es la composición. Les digo, aplica para cualquier forma de arte, solo que sí va a variar mucho la composición dependiendo la obra de arte que estemos manejando. En un término más básico, la composición es organizar, agarrar todos estos componentes que van a conformar mi obra de arte y organizarlos. Les voy a leer una pequeña definición. Constituyen a una unidad orgánica que permite ordenar los elementos conceptuales, visuales y técnicos necesarios para el acto de crear. Les dije, también vienen siendo las técnicas, que si puntillismo, que si dadaísmo, va a ser con brocha, con qué tipo de brocha, hasta las técnicas también cuentan en lo que viene siendo la composición. También si va a ser de 2 dimensiones, va a ser tridimensional, dimensional, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que tomar en consideración. Les voy a decir cuáles son los principales componentes, por así decirlo, ¿no? En el caso de obras artísticas como la que viene siendo pues un mural, que es lo que la idea es hacer. Primero tenemos la medida, que dice es el tamaño de las formas. Es relativo si lo describimos en términos de magnitud y pequeñez, pero así es físicamente mesurable, es decir, es una obra grande, es una obra pequeña. Pues si nos incorporamos a tiempo, la obra va a ser más grande. Yo los juntaría en equipos y pues sí les pediría que compremos material para que sea pues una medida más magna, más grande, por así decirlo, ¿no? Obviamente, cuando hagamos esto, pues también las medidas, no solo del material que vamos a utilizar, sino las medidas de lo que queramos dibujar, lo que queramos plasmar, también tienen que estar, digamos que calculadas o tienen que estar bien pensadas. Hasta, por ejemplo, la posición, las formas, etcétera, etcétera. Voy a marcar una actividad al final de esto con respecto para hacer énfasis en lo que viene siendo las medidas. Ok, luego tenemos el color, que es otra de las cosas que componen la obra que planeo que hagan. Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en un sentido más amplio y menos estricto que la cromaticidad propiamente dicha.
comprendiendo no solamente de las tonalidades del espectro visible, sino los neutros como blanco, negro, los grises intermedios, y de las mismas maneras las variaciones tonales y cromáticas. Acá dice algo muy importante: los colores nos pueden dar la percepción de distancia también. Por ejemplo, sombras. Las sombras no necesariamente tienen que ser completamente oscuras. Tenemos también sombras azules. Pero también, por ejemplo, las sombras depende de la posición donde la pongamos. Y digamos, si estamos dibujando algo de color verde, en realidad no tiene que ser la sombra negra. Podemos agarrar un poco de la pintura verde, si es verde claro, revolverlo con pintura negra para que el color verde se vuelva un poquito más oscuro, pero no sería completamente oscuro. Entonces eso también nos ayudaría a ver distancias. ¿Por qué? Porque una sombra nos puede indicar distancia, qué tan cerca está, qué tan lejos está, o incluso pues horas del día. Las sombras nos pueden indicar muchas cosas. También algo que se llaman las luces. Las luces se crean con los blancos, pero también eso nos puede indicar distancia y nos puede indicar muchísimas cosas. Luego tenemos lo que viene siendo textura. La textura dice, se refiere a las cercanías de la superficie de una forma. Puede ser plana o decorada, puede ser suave o rugosa, puede atraer tanto al tacto como a la vista. Estamos hablando de un mural. Acá va a ser pintado todo. Pero la sesión pasada, les dije, hay algunos de los ejercicios que son texturas. Por ejemplo, este es ladrillo. Por ejemplo, esto es piedras. Puedes hacer una casa de estilo de los pueblos en Yucatán con respecto a esto. Esto nos puede indicar mucho acerca de la superficie o también la superficie que queríamos plasmar, ¿no? Las texturas, no es que llevemos materiales externos y lo combinemos con pintura, no. Las texturas nosotros podemos dar los efectos a través de diferentes técnicas de pintura. Tenemos luego elementos de relación. Este grupo de elementos gobiernan la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. Algunos pueden ser percibidos como la dirección y la posición. Otros pueden ser sentidos como el espacio y la gravedad. Esto también va muy acorde con lo que ya había explicado de lo que vienen siendo las medidas. Las medidas son muy importantes, pero también los elementos de relación. Por ejemplo, si estamos apilando cosas, pues tenemos que ver que realmente existe un equilibrio y que no se caigan las cosas, por así decirlo. Obviamente estamos hablando de una pintura, pero debe tener sentido. Ahorita les voy a explicar con unos dibujos que hice para que tengan en cuenta las medidas y también los elementos de relación. Y va más o menos de la mano con la actividad que voy a marcar. A ver, lo voy a mostrar. Esta actividad prácticamente se llama tótems. Si se dan cuenta, son figuras geométricas que están apiladas entre sí. Ahorita al final de la sesión les voy a mostrar cómo se hace, pero prácticamente es ir apilando figuras geométricas, intentando hacer una torre o un tótem, pero si se dan cuenta, lo que voy haciendo es que tengan sentido entre ellos. Eso es el elemento de relación, y prácticamente mi intención es dar el efecto de que todas se relacionan y se dan equilibrio entre ellas para que no se caiga ningún elemento. Obviamente estamos hablando de un dibujo, estamos hablando de una pintura, no se va a caer. Pero si quieres que tu dibujo o tu pintura tenga sentido, tienes que darle a las personas ese efecto, que se vea, ¿no? Que hay una relación o que hay algo que evita que se caiga lo demás, para que tenga sentido para su cerebro. Más que nada es eso. Les había dicho que el cerebro, aunque nosotros no lo tengamos conscientes, el cerebro ya está programado y por lo general busca estabilidad.
busca que sí exista esa coherencia, a menos que sea una obra surrealista, que ahí no necesita tener sentido. El siguiente elemento dice dirección, también va con respecto a esto. Depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. Prácticamente también tienes que considerar de qué lado va a estar tu obra y de qué lado va a estar la persona que lo va a estar observando, para que tenga más sentido, ¿no? Hay algo que pasa en las fotografías que se llama efecto espejo, que incluso tú tomas una fotografía y se invierte. Si eres un fotógrafo profesional, pues tienes que tomar en consideración esto para que realmente lo que querías que se aprecie se haga. Si no, pues tienes que buscar la manera de que invertirlo, ¿no? Que lo puedes hacer en la computadora o lo puedes hacer programando ya la cámara. Pues pasa algo similar, ¿no? También en qué dirección en realidad va a estar tu obra. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Les digo, más que nada porque el cerebro de todos y sobre todo los espectadores están programados para seguir un orden. Luego tenemos posición, es juzgada por su relación respecto al cuadro de las estructuras, es similar a dirección. Espacio, puede ser ocupado o vacío, liso o puede ser ilusor o perspectiva para sugerir profundidad. Ocupado o vacío, prácticamente, acá por ejemplo, se puede decir que es más vacío, porque son en realidad solo 3 elementos que tengo. Y hay mucho vacío de por medio, es decir, no hay más cosas. En cambio, algo ocupado es que esté completamente repleto de elementos y que prácticamente todo esté pintado y haya variaciones en los colores, en las sombras, etc. El liso, pues, o ilusorio, liso, pues prácticamente sería que sea dimensional, es decir, 2 dimensiones. En cambio, el ilusorio, que te da profundidad, pues sería ya utilizar el efecto 3D, ¿no? Que te da diferentes perspectivas, te da profundidad. Luego tenemos gravedad. Esta no es visual, sino es psicológica, lo que les decía, el cerebro está programado. Es la tendencia a atribuir pesadez o livianidad, estabilidad o inestabilidad en las formas individuales. Es lo que yo quise reflejar acá. La gravedad, prácticamente lo pongo, hice algunas inclinaciones, sí se estaba inclinando lo que vienen siendo los dibujos, pero tomando en cuenta la ley de gravedad, de que si no ponía una piedrita acá, se va a caer todo. Entonces es eso, ¿no? También considerar eso. Cuando eres un pintor más avanzado, los elementos, hasta el peso, por así decirlo, si vas a poner a alguien que está cargando una caja, pues no lo vas a poner completamente erguido, quizás un poquito encorvado, por esta cuestión de la gravedad. También eso se toma mucho en cuenta. Si vas a dibujar un árbol, si vas a dibujar las hojas, o sea, todo esto también cuenta. La gravedad es un elemento muy, muy importante. Que pues, dependiendo, la gravedad realmente no es difícil de reflejar, es solo agregándole el efecto de como si tuviese peso a algo. Es fácil. Elementos prácticos luego tenemos, subyacen en el contenido y en el alcance de su diseño, están más allá del alcance del mismo. Pueden ser los elementos, esto viene siendo prácticamente lo que viene siendo de manera muy, muy, muy general, lo que viene siendo, ahorita les digo, es que estoy checando algo, pero eso ya es de fotografía, eso quiero ver la siguiente sesión. Esto de manera general es la composición, pero es ahorita en específico la composición de lo que yo estuve explicando, fue más en específico para hacer un mural. La siguiente sesión, lo que yo les explicaría, vendría siendo la composición, pero de la fotografía. Ok, les dije, les voy a marcar esta actividad, les voy a explicar cómo se hace. Van a ser 3 también. Ahorita volteo la cámara. La fecha se las voy a establecer. Y ahorita en este momento estoy grabando los videos y las estoy subiendo a YouTube y luego al blog. En el blog les voy a decir cuándo se va a entregar las actividades que les esté marcando. Entonces nada más permítame.
Esta actividad se llama tótem. Ustedes lo que tienen que hacer con figuras geométricas, círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos, es ir haciendo un tótem. Mi recomendación sería primero hacer una línea como si fuera su piso y es ir apilándolos, pero el efecto que tienen que lograr es de que cuando ya tengan su punta, es que el efecto que ustedes me tienen que dar es que no se va a caer. Por ejemplo, acá vamos a poner un triángulo para hacer que, digamos, que sea más difícil. No tienen que ser completamente rectos, pueden curviarlos un poco. Y vamos a poner acá un rectángulo, acá un círculo, acá vamos a poner otro triángulo, un cuadrado, acá otro rectángulo. El caso es que ustedes tienen que darme el efecto de que están apilando algo. Acá yo lo estoy haciendo con pluma, por eso tengo margen de error, pero que no se va a caer. Así hasta que lleguen a una punta y ya no avancen, pero me tienen que dar el efecto que no se va a caer. Ahorita lo hice con las prisas y también con pluma muy rápido. También luego me pueden rellenar los agujeros, pero ese es el efecto que quiero que me den, de que está algo apilado y que no se va a caer, para poner en práctica algunos de los elementos de composición que ya les había mencionado. Pues es todo por parte de esta sesión, nada más que estén pendientes del foro para las cuestiones de las fechas de entrega, chicos.